Bueno, yo les voy a hablar sobre el que fue mi trabajo de investigación de tesis para recibirme de licenciada, que se tituló Análisis de fibras fusionadas en prendas con disparos de arma de fuego. Habrán visto ustedes en el flyer donde compartíamos esta disertación que el nombre era distinto. La realidad es que el tema sobre el que vamos a tratar, el fenómeno de las perlas de fusión, tiene distintos nombres. El nombre vulgar, con el que lo conocemos en Argentina, es de perlas de fusión. El término correcto en realidad, que deriva de los americanos que le dieron el nombre correcto, es fibras fusionadas o melted fiber, que tal vez si buscan ustedes bibliografía de Estados Unidos o de Inglaterra, donde sí tratan el tema, lo van a encontrar como melted fiber y la traducción correcta es fibras fusionadas. Entonces ese sería fusión, pero para que no se extrañen, en realidad el nombre correcto técnico es fibras fusionadas. Bueno, para comenzar, vamos a definir qué son las perlas de fusión. Vámonos un poquitito más atrás. Nosotros estamos hablando, ya sabemos, de la balística, particularmente de la balística de efecto, es decir, vamos a hacer el análisis del lugar donde impacta un proyectil de arma de fuego y a partir de sus características vamos a sacar alguna conclusión. En resumen, eso es la balística de efecto. Seguramente ustedes han estudiado mucho, sobre todo los licenciados en criminalística, los peritos o los que se han instruido en este tema, sobre el análisis de lesiones. La lesionología en la balística de efecto es súper común y hay, gracias a Dios, muchísima teoría al respecto. Pero lo que nosotros vamos a ver es el análisis del orificio de entrada, no en la piel, sino en prendas. Y ahí tenemos muchísima menos información, lamentablemente. ¿Por qué elegí yo el tema de las perlas de fusión? Les voy a contar brevemente por qué me surge esa inquietud. En el año 2015, si no me equivoco, mientras yo trabajaba en Intercrim, investigábamos con el licenciado Párraga el caso de un policía, que lo podemos contar porque es un caso que ya por suerte ha sido absuelto, un policía que estaba acusado de homicidio. Sin embargo, lo que planteaba su abogado defensor era que en el peor de los casos era un exceso de legítima defensa, porque él había estado en una trifulca con una persona a la que quiso detener y termina efectuándose un disparo en el forcejeo y esta persona muere. Lo que necesitábamos determinar, que era el quid de la cuestión, era cuál había sido la distancia a la que se había realizado el disparo, porque esto seguramente ustedes lo saben. Para que algo se configure una acción como legítima defensa o exceso de legítima defensa, se tienen que cumplir ciertas condiciones. Si el disparo, en este caso en particular, había sido efectuado a una distancia grande, ya se podía llegar a presumir que no había sido en legítima defensa el accionar del policía, sino que había sido con el objetivo de lesionar o matar a la persona. ¿Cuál era la cuestión? El disparo había sido efectuado sobre el cuerpo de esta persona y esta persona tenía puesto una camiseta de fútbol, una remera negra sintética. Entonces, para intentar determinar la distancia de disparo, porque no la podíamos determinar a partir del orificio de entrada en la piel, decimos analicemos las prendas. Entonces hacemos disparos de prueba, buscamos, para hacer los disparos de prueba, una tela más o menos parecida a la de la remera que tenía puesto la víctima. En esto que les digo de más o menos parecida, voy a hacer hincapié porque después les voy a hablar respecto de este tema. Bueno, hacemos disparos, efectuamos disparos a distintos rangos de distancia, y después había que observar con el microscopio para ver si había perla de fusión, porque lo que nos iba a decir a nosotros, si el disparo había sido hecho a corta distancia o no, era la presencia o la ausencia de este fenómeno. Yo me acuerdo que hacemos los disparos, me desentiendo del tema y después el licenciado Párraga me cuenta que no se ponían de acuerdo entre él, que era el perito de la defensa, y la perito del CIF de Salta, respecto de si había perlas de función o no. Entonces ahí yo me pongo a pensar, ¿cómo puede ser que de un fenómeno tan importante, porque va a decirnos si el disparo ha sido efectuado a corta distancia o no, no nos pongamos de acuerdo, no haya un libro, un dossier o algo teórico que nos diga inequívocamente esto que estoy viendo es o no una perla de fusión?
Entonces me puse a averiguar, ya les voy a contar la investigación que hice previo a esto, y me di cuenta que en realidad nadie estaba muy seguro de cuáles eran las características de las perlas de fusión, porque en ningún lugar las definía perfectamente. La mayoría de la bibliografía en español las nombra, simplemente como un detalle que se puede encontrar. Yo quería saber si podíamos determinar las características específicas para que cuando las veamos sepamos que estamos viendo perlas de fusión, y cuánta importancia tenían no solo para determinar que un disparo había sido hecho a corta distancia, sino dentro del rango de la corta distancia, si podíamos acotar el rango, si podíamos ser más precisos estudiando este fenómeno. Por supuesto, esos eran mis objetivos, esas eran mis inquietudes cuando comienzo a investigar. Bueno, eso era para darles una introducción respecto de por qué surge la inquietud de las perlas de fusión. ¿Qué son las perlas de fusión, básicamente? O las fibras fusionadas. Es material sintético combustionado que se encuentra en extremos de fibras en orificios de entrada de disparos efectuados a corta distancia. Esto es fundamental. Debe haber material sintético, por supuesto. Si una prenda está hecha solamente de fibras naturales u orgánicas, no vamos a encontrar perlas de fusión. Sabrán ustedes que existen muchísimos tipos de materiales sintéticos y cada vez crean más. Entonces hoy existen prendas con muchísimos tipos de materiales sintéticos. Y la mayoría de las prendas, obviamente por una cuestión de costo, son combinaciones de algodón y algún material sintético. Pero debe darse esa condición. La prenda debe estar compuesta por material sintético. Para que ustedes más o menos se imaginen, al margen de que ya vamos a ver imágenes de fibras fusionadas, cuando uno agarra una botella de plástico y la quema, van a ver que en los extremos se forman unas pequeñas pelotitas. Bueno, esos son básicamente, a grandes rasgos, el mismo fenómeno se produce en una prenda. Esas son las perlas de fusión, eso es lo que necesitamos observar. Sabemos, que las perlas de fusión se producen cuando el disparo se realiza a corta distancia. Y acá también quiero hacer otro comentario antes de que pasemos al tema de las prendas. El rango que utilicé yo para considerarlo como corta distancia fue hasta 30 centímetros. ¿Por qué les nombro esto? Porque en realidad nosotros, en nuestro país, no tenemos un criterio aunado respecto de cuándo, hasta dónde es corta distancia y hasta dónde, a partir de dónde estamos en una distancia mayor. En Estados Unidos, como ya sabemos, y en otros países desarrollados, todo está protocolizado. O sea que todo el mundo tiene un criterio aunado respecto de qué es la corta distancia. Bueno, acá no. El rango que utilicé yo, lo utilicé a partir de la bibliografía de Vincent Di Maio, que es un autor estadounidense. ¿Por qué lo utilicé? Al margen de que porque es un gran autor, porque la mayoría de los manuales de balística que utilizamos en español para estudiar son traducciones con pequeños comentarios de los manuales de Vincent Di Maio. Entonces, estábamos todos de acuerdo básicamente. ¿Por qué les comento esto también? Porque tal vez ustedes en algún trabajo de investigación o en bibliografía pueden encontrar que el rango de la corta distancia es un poquito menor o un poquito mayor. No tenemos un criterio aunado. Yo les cuento qué considere yo como corta distancia y en qué me base. Pero no hay un criterio aunado en nuestro país. Bien. Les voy a hablar sobre las prendas que utilicé yo para hacer mi investigación. ¿Por qué? Porque existen 200 millones de combinaciones posibles de porcentajes de fibras sintéticas y algodón que ustedes pueden encontrar en prendas. Yo utilicé prendas que estén compuestas por poliéster y algodón. ¿Por qué utilicé el poliéster? Porque en este caso que les cuento que me inspira a mí a investigar, la prenda de esta persona, de la víctima, estaba compuesta, era una camiseta de fútbol. Esas camisetas están compuestas de poliéster. Y la experiencia nos dice que la mayor parte de las veces en que hay homicidios que uno tiene que investigar, las personas utilizan camisetas de fútbol, ropa deportiva, ropa que tiene grandes cantidades de poliéster. ¿Por qué el poliéster? El poliéster es una fibra sintética muy barata. El nylon y un montón de otras fibras que se inventan que cada vez tienen mejores características, son bastante más caros. El poliéster es un material sintético bastante económico. Entonces, por eso, en general, la ropa, las camisetas de fútbol truchas, están compuestas de poliéster. Entonces, por eso yo utilicé esta combinación. Ya les voy a contar cómo variaban los porcentajes de cada componente en la combinación que yo utilicé. Bien, un breve comentario respecto de la combustión del poliéster.
Por supuesto, en Internet y en la bibliografía tienen todas las características químicas y físicas de estas fibras sintéticas. Lo que a mí me interesa ver es el punto de fusión. El punto de fusión es a 260 grados centígrados. A partir de allí se funde. ¿Qué significa? Que aquello que produce la perla de fusión, que ya vamos a ver qué es, hace que la fibra alcance una temperatura mayor a 260 grados centígrados. ¿Por qué? Porque ahí la fibra pierde sus características y se funde. Respecto del algodón, porque estas prendas también estaban compuestas por algodón, tiene un punto de fusión menor, o sea, se quema a partir de los 150 grados centígrados. Y a partir de allí se vuelve ceniza. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque ya vamos a ver, yo les voy a contar las 3 cosas que uno puede observar cuando mira un orificio de entrada al microscopio, para que no nos confundamos. Me ha pasado mucho, que me pasaba a mí incluso cuando comencé a observar, hoy yo ya tengo el ojo más entrenado, y si miro un orificio de entrada al microscopio yo distingo las perlas de fusión. Pero me ha pasado de observar con personas que nunca habían visto o no sabían que estaban viendo una perla de fusión y miraban granos de pólvora no combustionada y pensaban que estaban viendo una perla de fusión. O no entendían esta ceniza que se veía. Se confunden los conceptos cuando uno nunca ha visto, no hay nada que te diga cómo debe ser exactamente lo que vos tenés que encontrar. Para ir más profundo en cómo está compuesta una prenda y dónde van a encontrar las perlas de fusión, ya les voy a contar por qué esto es importante. Tenemos que aclarar cómo está compuesta una prenda. Una prenda es un tejido, es decir, un entrecruzamiento de fibras. Tenemos, respecto de cómo están distribuidas, es decir, si son verticales u horizontales, se van a llamar trama o urdimbre. Para cuando nosotros observemos las perlas de fusión, cuando observemos las perlas de fusión, las vamos a ver en el deshilachamiento de las fibras. Esto también les voy a mostrar. ¿Por qué? Tiene que haberse deshilachado la fibra producto del impacto del proyectil en la prenda, y cuando la fibra se deshilacha, en los extremos de la fibra vemos las perlas de fusión. También se presta la confusión cuando uno no sabe bien cómo está compuesto el tejido o el entramado, y piensa que está viendo una perla de fusión y en realidad está viendo un grano de pólvora no combustionada. Ahí está esta aclaración que les hago. Debe observarse en los extremos de la fibra, ya sea la trama o la urdimbre. El nombre cambia según la orientación.